Muy buenas tardes con todos, soy Matías Laiza y a continuación les explicaré el estilo de editorial APA. Este estilo no es lo mismo que un estilo de redacción, ya que el estilo editorial APA son reglas que sugieren las editoriales para garantizar una presentación clara y coherente. Este estilo editorial se refiere a unas reglas de puntuación, abreviaciones, numeraciones y la aplicación de material estadístico, de los cuales les presentaré en los siguientes minutos. Comenzamos con los signos de puntuación. 1. El punto. Existen 4 formas de utilizar el punto. Al final de una oración, cuando es necesario ocultar la identidad de una persona, después de las abreviaturas en la lista de referencia y cuando hay abreviaturas latinas. 2. Los dos puntos. Existe la duda común si es que después de los dos puntos se escribe con mayúscula o minúscula, pero este depende si es una oración independiente o una oración subordinada. 3. La coma. Al igual que el punto, tienen 4 formas de utilizarse. En enumeraciones, para cerrar incisos si es que se eliminan y no alteran el sentido de la oración. Para separar dos oraciones independientes que están unidas para establecer un contraste y para separar el apellido del autor con el año de publicación en la lista de referencias. 4. El punto y coma se usan para dos ocasiones. Para separar dos oraciones independientes y establecer un contraste y para separar conjuntos de elementos que tienen comas. 5. El guión. El guión se utiliza con los gentilicios de contraste. El guión permite unir dos adjetivos que se refieren a un sustantivo. Ojo, no se utiliza el guión cuando las palabras llevan prefijo como preuniversitario o antisistema. 7. Las comillas dobles. Las comillas dobles se utilizan en 6 maneras. 1. Las comillas dobles se utilizan en citas con menos de 40 palabras. 2. En un trabajo que se presenta en un formato A4, cuando tiene una cita de 40 o más palabras, se coloca en un bloque aparte de doble espacio y con una sangría de aproximadamente 2.54 centímetros. 3. Las comillas dobles se emplean para encerrar el nombre de un artículo de un capítulo de un libro o de un periódico cuando se redacta parte del texto. 4. Las comillas dobles encierran un reactivo de alguna prueba que se quiere colocar como parte del texto de una redacción. 5. Puede ocurrir que luego de una cita textual se coloque la fuente entre paréntesis, pero en los casos al final de la paréntesis y no adentro de la cita. Y por último, las comillas dobles también se usan cuando se desea escribir un comentario irónico. 8. Las comillas simples. Cuando las citas sexuales contienen comillas dobles, se reemplazan las comillas dobles presentes en la fuente original por unas simples. 9. Las paréntesis se usan en 6 casos. Para cerrar abreviaturas, las paréntesis contienen la fuente del material citado. Para esclarecer información, por ejemplo, permite al lector referirse a la tabla señalada para más información. Para encerrar las letras que enumeran los elementos de la redacción. Para encerrar los valores estadísticos y para encerrar grados de libertad. 10. Los corchetes se utilizan en 2 ocasiones. 1. Se emplean para encerrar una aclaración o un agregado que no pertenece al autor original. Y 2. Cuando se encierra el material parentético que ya está entre paréntesis. 11. La barra. Se emplean en 4 ocasiones. Cuando se requiere citar en un texto un trabajo que ya ha sido publicado más de una vez, se separan las fechas de publicación con una barra. 2. Cuando se usan para separar cada uno de los fonemas. 3. Cuando se debe separar el numerador del dominador. 4. Se usa también en las unidades de medida para reemplazar la palabra por. Ahora hablemos de las mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas se utilizan para iniciar las palabras en los siguientes casos. 1. La palabra que sigue a los 2 puntos si es una oración independiente. 2. Cuando se escribe como parte del texto del título de un artículo o libro. 3. En la letra inicial de un manuscrito como parte de la redacción de la oración o párrafo. 4. En las letras iniciales del nombre de una facultad, departamento o escuela. 5. La letra inicial del nombre de un curso académico específico. 6. En la inicial de la primera palabra de los encabezados y subencabezados. 7. Cuando se redacta la inicial de los títulos de las tablas y las leyendas de las figuras. 8. En la lista de referencias para escribir la letra inicial de los nombres propios, libros y artículos. 9. En las iniciales de los nombres de las pruebas publicadas o inéditas. Y 10. Para escribir las iniciales de los nombres de evaluaciones y cuestionarios.
Ojo, no se inician con letra mayúscula los nombres de leyes, teorías, modelos, procedimientos estadísticos o hipótesis. Estamos con el uso de las cursivas. Estas se usan en 5 ocasiones. Primero, en el título y número de volumen de una revista cuando se escribe la lista de referencias. 2. En títulos de libros, periódicos, videos y programas de televisión. 3. Para hacer referencia a los rangos de una escala. 4. Se usan en letras, palabras o frases cuando se van a emplear como ejemplo lingüístico. Y 5. Se usan para hacer referencia a especies, variedades o géneros. Vamos con las palabras de origen griego y latino. Existe una lista de palabras que pueden generar dudas de empleo y muestra de un uso adecuado según la APA. Y se las dejo aquí al costado, ¿no? Acá podemos ver el singular y plural, ¿no? Por ejemplo, referendo, referendos. Y así es como se deben de utilizar según la editorial APA. Hablemos sobre las abreviaturas. Cualquier término que se quiera abreviar debe seguir un formato. Primero se debe escribir el término completo e inmediatamente después se coloca la abreviatura entre una paréntesis para luego explicar lo que significa esta abreviatura. Bueno, existen 3 casos. Las abreviaturas en las figuras que se explican al pie de estas, las abreviaturas en las figuras que se explican al pie de estas y en el caso de las tablas se deben de explicar en el título, la nota o el pie de la tabla. Y 3, las abreviaturas en algunos casos no necesitan explicación porque ya se reconocen como palabras, como por ejemplo estas, ¿no? Por ejemplo, Mientras que estas se utilizan entre paréntesis y de no estar escritos entre paréntesis se deben escribir por completo. Luego, las abreviaturas en plural terminan con S cuando las palabras que han sido reducidas en las primeras letras y terminan en contraste. Y luego se duplican las palabras cuando son abreviaturas en plural formadas por una letra, como les dejo aquí también. Aquí están los ejemplos. Los números. Hablemos de cómo se emplean y, más importante, cómo se escriben. Bueno, cuando se usan los números menores de 10 se emplean las letras, mientras que cuando sobrepasan esta se emplean cifras de 10 en adelante. 2. Los números se escriben con una letra cuando están al inicio de una oración, encabezado o texto. 3. Los números se escriben con letras cuando se emplean fracciones comunes. 4. se usan cifras. Luego se emplean fracciones comunes, valores matemáticos o estadísticos. 5. Se usan los números cuando se expresa el tiempo. 6. Se usan las cifras y cuando las cantidades sobrepasan los miles. 7. Además, se utiliza la coma para las cifras que tengan más de 3 dígitos agrupados de 3 en 3, a excepción de los números de páginas, números binarios, grados de temperatura, números de serie, números que le siguen al punto decimal. 8. Los números se escriben con cifras cuando anteceden una unidad de medida. 9. Las fracciones como con un 0 antes de un punto decimal cuando son números menores a 1, pero pueden exceder al 1. 10. Las fracciones decimales aparecen sin un 0 antes del punto decimal, cuando las estadísticas de números menores que él no pueden ser mayores que 1, o sea, cuando se emplean correlaciones o proporciones. Y para terminar, hablemos de las referencias y las citas, ¿no? Bueno, en caso de estar dando crédito cuando las ideas, productos o datos vienen de otras fuentes que las creadas originalmente por nosotros, y cuando hay que darle este crédito a las personas, se les llama referencia. De no ser citadas adecuadamente, se estaría cometiendo plagio, ¿no? Tenemos 2 tipos de citas. Uno, cuando citamos directamente a otra persona, que bueno, ese tiene 3 reglas. Tenemos que citar cuidadosamente las palabras de la persona que escribe el texto. 2. Encerrar las comillas del texto citado. Y 3. Después de las comillas hay que colocar entre paréntesis el apellido de esta persona que nos está prestando las ideas. Por otro lado, tenemos cuando parafraseamos las ideas de la otra persona, ¿no? De la persona que nos dio el conocimiento. Tenemos 2 pequeñas reglas. Tenemos que utilizar palabras distintas a las del trabajo original, pero tenemos que mantener la idea original del autor. Y por otra parte, la segunda regla es indicar la fuente al final de todo trabajo en la llamada lista de referencias o referencias. A continuación les explicaré un poco y les daré estructuras de cómo citar, ¿no? De cómo citar trabajos. Y bueno, vamos con ello. Comencemos con las formas de citar libros. 1. El autor o autores del libro. Tenemos que indicar el apellido y las iniciales de las 20 autores.
Para 21 o más autores debemos incluir los primeros 19 nombres seguidos de puntos suspensivos y agregar el nombre del último autor. 2. El año de publicación. Debemos escribir el año entre paréntesis seguidos del punto. 3. El título del libro. Estos se escriben en cursiva, solo la primera letra de la primera palabra, y los nombres propios se escriben en mayúscula. 4. El número de edición. Incluye información sobre la edición si no es la primera. Y 5. La editorial. Se indica el nombre del editor, pero se omiten los términos como editorial, publishers, co e inc. Bueno, y como se les está mostrando a continuación, se les está dando ejemplos de libros con un solo autor, libros con dos autores, libros con tres o más autores, libros en línea o electrónicos, que es lo mismo que citar un libro impreso, pero al final de este se tiene que poner la URL o el link de la página. Ahora hablemos sobre cómo citar el capítulo de un libro. Para este primero se coloca el título del capítulo, luego el editor del libro, después el título del libro y entre paréntesis el número de páginas y al final la editorial. Aquí les dejo un ejemplo sobre cómo hacerlo. Ahora hablemos sobre cómo citar artículos. Tiene la misma estructura que citar un libro con unas pequeñas variantes. 1. Tenemos que mencionar el autor o autores del artículo. 2. El año de la publicación. 3. El título del artículo. 4. Título de revista que publica el artículo. 5. Volumen en itálicas y número, entre paréntesis, donde aparece el artículo. Y por último, 6. Las páginas que aparece el artículo. Y aquí les estoy dejando un ejemplo. Ojo, el artículo en línea o electrónico tiene la misma estructura que el artículo, pero con la diferencia que al final se añade una URL. Ahora vamos con los artículos de periódicos impresos. Los periódicos impresos muchas veces se identifican con una letra antes del número de página, las cuales se deben de incluir en la referencia. Se separan las diferentes páginas y rangos de páginas con las comas, y estas siguen el siguiente formato de apellido, iniciales, una fecha donde se pone año, día y mes, título del artículo, nombre del periódico y páginas. Ojo, si es un periódico online se debe incluir la URL en lugar de los números de página. Ahora vamos con el diccionario. Para citar una entrada de diccionario según la APA, se comienza con el autor del diccionario, que generalmente es una organización, seguido del año de publicación, luego la palabra que está citando, luego el nombre del diccionario, posteriormente la edición, luego el número de página y finalmente un editor. Si es un diccionario online es probable que no haya fecha de publicación, por lo que en ese caso se escribe s.f. sin fecha en lugar del año, pero incluye la fecha de recuperación. Ya para terminar con las listas de referencias, aprendemos a citar las ponencias en congresos o simposios. Para citar eso se ejerce la siguiente estructura: primero el autor, seguido de la fecha, luego el título y finalmente la fuente. En el título se tiene que describir la presentación entre corchetes después del título, la cual puede ser una descripción muy flexible, mientras que en la fuente se tiene que proporcionar el nombre de la conferencia y su ubicación, y si es que existe algún material audiovisual se inserta al final de la referencia su URL. Ya para terminar el video, hablemos sobre las citas textuales en formato APA. Una cita textual en formato APA tiene el siguiente orden: apellido del autor o autora y año de publicación. Principalmente este es el modelo, pero puede variar ligeramente entre los diferentes tipos de contenido, como por ejemplo entre un libro, un artículo, un periódico, entre otros más, donde por ejemplo se le puede añadir el número de páginas. Ya para terminar el video, quiero decir que el estilo APA es un estilo que se actualiza de forma continua al pasar de los años, así que tenemos que ver cuál es el estilo más reciente. Por ejemplo, este video se ha trabajado con el estilo de APA de séptima edición, publicada en el 2019. Muchísimas gracias por prestar atención al video y nos vemos en una siguiente ocasión.